Esta iniciativa surge como parte del esfuerzo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día mundialmente. La Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día lanzaron un proyecto llamado Grow, que significa crecer, inspirado precisamente en lo que es la agricultura, unas 5 fases que son muy básicas a la hora de sembrar una semilla y llevarla hasta el proceso de la cosecha y también preservar esa cosecha. Y esta iniciativa, como parte del ministerio personal de la Asociación Adventista del Este, del cual tengo el privilegio de dirigir, marcamos la pauta con los pastores y con los laicos. Precisamente mi gran responsabilidad es inspirar a los miembros de la iglesia, que le conocemos como laicos, que son voluntarios que están trabajando para llevar la palabra de Dios al corazón de las personas. Pero a veces no tenemos una estructura, y Grow precisamente establece una estructura paso por paso y qué es lo que se tiene que hacer. Una de las iniciativas fue poder nombrar líderes en distintas áreas que nosotros le llamamos acá zonas. Hay una zona conocida como la zona sureste, y esta zona, pues, básicamente le pedí al coordinador de esa zona, el pastor Arsenio Pérez, que junto con los pastores pudieran escoger líderes representativos de ministerios personales, un adulto laico y un joven laico. Y precisamente esto que estamos presentando surge de haber escogido a un líder representante juvenil para ministerios personales. Y cuando me acerqué al joven que se llama Yesiel Álvarez, una persona que considero que el Señor lo ha bendecido muchísimo, que incluso es conocedor porque él es agrónomo de profesión, me acerqué con él y le presenté Grow. Y le dije, lo que necesitamos en la zona sureste es algo creativo que permita que tanto jóvenes principalmente, pero también incluir a todos los interesados, adultos, niños, pero una iniciativa creativa donde podamos llevar este concepto de Grow y finalmente cumplir la misión que Cristo nos ha dejado. Y es así como surge en la mente de Yesiel Álvarez esta capacitación única, distinta, que ha dado mucho de qué hablar y mucha motivación. Bueno, pues el pastor Guadalupe se acercó a nosotros, a mí, y me explicó acerca de esta gran iniciativa de Grow, que la Iglesia Adventista a nivel mundial pues había creado en base a la agricultura. Todo el que me conoce sabe que a mí me encanta todo esto. Soy agrónomo de profesión y creo que el Señor pues me llamó a sembrar, no solamente pues, literal, sino de una manera espiritual. Y cuando el pastor se acerca a nosotros, pues lo primero que pensé fue, yo creo que se le puede sacar mucho provecho. Y ahí pues comenzamos a hablar y me encantaría llevarme crédito, pero realmente no fui yo, es un grupo de trabajo el cual se compone de varias personas, incluyendo a mi familia. Hablamos, le dimos forma, primeramente con el Espíritu Santo, y pues comienza esta preparación de lo que es el proyecto Grow Puerto Rico, que entendemos que es de bendición y será de bendición porque esto es para darle una continuidad. Grow significa crecer, inspirado en la agricultura. Hay 5 pasos en la agricultura muy básicos pero fundamentales. El primer paso es preparar el terreno. Segundo paso, sembrar la semilla. Tercer paso, cultivar la planta. Cuarto paso, cosecha. Y el quinto paso, preservación de esa cosecha. De manera espiritual, preparar el terreno, ¿en qué consiste? Preparar el terreno del corazón de una persona consiste en 2 cosas muy sencillas, pero muy indispensables. Número 1, cuando preparamos el corazón de una persona,
hacemos amistad con ellos de manera desinteresada. Lo único interés que puede haber es crear amistad, crear esos vínculos de compartir sanamente. Pero también hay otra parte para preparar el terreno de un corazón que necesita la semilla de la palabra de Dios, y es el servicio. Queremos ir a las comunidades y llegar como lo hacía Jesús. Jesús llegaba y servía y demostraba que estaba interesado en suplir la necesidad que ellos tenían. De esa manera, el terreno del corazón se va preparando para la segunda fase. En la segunda fase es poder sembrar la semilla de la palabra de Dios. La Biblia, Jesús lo ilustró, que la semilla es la palabra de Dios. Por lo tanto, ahí es donde comienzan las conversaciones de manera ya más espirituales. La necesidad de orar, la necesidad de saber por qué debo ser salvo, por qué debo ser perdonado. Y eso lo podemos hacer ya sea compartiendo una literatura, ya sea compartiendo algún programa por medio de las redes sociales donde envíe un mensaje de esperanza a aquellas personas que en este momento no tienen esperanza de vida, pero la palabra de Dios tiene un mensaje poderoso para ellos. Y ahí, en esa segunda fase de sembrar la semilla, se comparte esa esperanza. Y cuando esa semilla en algún momento brota la planta simbólica, espiritual, en el corazón de la persona, ahí vamos a la tercera fase, cultivar la planta. Y es que esa plantita ahora tierna, que ha nacido porque está buscando más de la palabra de Dios, ahí es donde podemos regarla con la bendición de la palabra de Dios, contestando las preguntas fundamentales, existenciales de cada persona. La palabra de Dios tiene contestación para cada una de esas preguntas. Y a medida que se va cultivando esa planta con la palabra de Dios y compartiendo, esa planta va creciendo, creciendo hasta llegar a su madurez. Y esa madurez va a dar unos frutos. ¿Cuáles son los frutos? Ahí es donde vamos entonces a la otra fase, que es la cosecha. Los frutos espirituales es cuando una persona está convencida de que quiere un cambio en su vida y se quiere comprometer con Dios en una forma pública a través del bautismo. El bautismo es un compromiso personal de la persona, valga la redundancia, con Dios, donde ahora su cambio es hacia la eternidad. Cambia su estilo de vida y se compromete con Jesús a vivir conforme a los estatutos que la palabra de Dios establece. Luego de eso, vamos entonces a la última fase, que es preservar esa cosecha. Es decir, una vez la persona toma la decisión, la Biblia dice que es como un nuevo nacimiento. Podríamos decir que es como un bebé que está comenzando a vivir la vida espiritual. Por lo tanto, los que llevamos tiempo tenemos el compromiso y la responsabilidad de enseñarle cómo es la vida en caminar con Cristo. Enseñarle cómo puede compartir el Evangelio a las demás personas. Y ese es el proceso de discipulado. Lo capacitamos para que eso mismo que fue posible para él alcanzarlo con la palabra de Dios, ahora él se convierte en la persona que va a ir a buscar a más personas para la gloria y honra de Dios. Así que Grow de manera espiritual nos lleva a entender que hay procesos, que hay que respetar esos procesos en cada corazón de una persona, pero la misión es poder llevar a esas personas por el camino que Jesús llevó a sus discípulos para que finalmente se cumpla la bendición en el corazón de ellos, que es la salvación eterna. Básicamente este 15 de abril lo que quisimos hacer es una capacitación, pero en el mejor salón, pienso yo, ¿verdad? Que es la naturaleza. La naturaleza es el primer libro. Básicamente es el primer libro de texto que utilizó el Señor para enseñarle a Adán y Eva acerca de sus enseñanzas de las Escrituras. La naturaleza es palabra de Dios, fue creada con la palabra. Así que, ¿qué mejor que la naturaleza para explicarle, ¿verdad?, estas 5 fases de la agricultura a las personas y qué tiene que ver espiritualmente? Básicamente se seleccionó una finca en Naguabo, en donde recorrimos varios predios para ver
ese proceso. Empezamos con la preparación del terreno, en donde pues primeramente vimos un terreno que estaba pues lleno pues quizás de maleza, como le decimos en el campo, en donde pues no se ha utilizado, todavía está, ¿verdad? Pues en esa fase de reposo, de barbecho. Y entonces pues se le explicó a las personas cuál era el proceso de comenzar entonces a arar ese terreno, a darle esa preparación, y luego entonces, luego de arar, pues hacer lo que se conoce como los bancos, los surcos, en donde pues es básicamente las líneas o los espacios en donde vamos a estar sembrando esa semilla. De la misma manera que se le explicó, ¿verdad?, cómo es el proceso, pues también se le explica a las personas qué tiene que ver a nivel espiritual. Y pues bien interesante es que hay 8 componentes que la tierra necesita para ser fértil. Todos conocemos la parábola del sembrador, en donde se hablan de los diferentes tipos de terreno y del terreno que nosotros anhelamos ser, que lo podemos ser por medio del Espíritu Santo, que es un terreno fértil para la palabra de Dios. Así que el terreno, a manera agrícola, científica, necesita 8 componentes, y estos 8 componentes básicamente son los mismos 8 componentes que nosotros como personas necesitamos para poder ser fértil. Hablando de el agua, de una buena irrigación, de una nutrición del suelo, básicamente de un barbecho, de un pH adecuado. Estos componentes que se le conoce quizás en el ámbito de la salud como estos 8 principios naturales, lo que hacen en nuestra persona es el proceso de santificación, es el proceso de prepararnos para que el Señor pueda entonces germinar su carácter en nosotros. Y pues hicimos ese paralelismo para darle, ¿verdad?, ese giro de que así como la tierra necesita un agricultor que lo prepare para ese proceso, nosotros necesitamos al agricultor por excelencia, que se llama Dios. Luego entonces pasamos a la otra etapa, en donde vimos la siembra de la semilla, y ahí pues estuvimos hablando de que la semilla es la palabra de Dios, y que hay diferentes tipos de semillas y diferentes maneras de sembrarla. Y en el aspecto espiritual pues vemos exactamente lo mismo. Hay personas que quizás en su casa tienen un huerto y siembran pues el grano o la semilla más común, pues semilla por semilla. Hay bandejas de germinación, que es para germinar o sembrar semillas en mayor cantidad. Pero de la misma manera, espiritualmente, hay personas que quizás de casa en casa pues es un proceso que es favorable dependiendo de la comunidad, pero hay otras maneras de sembrar la semilla, como por ejemplo por las redes sociales. Es una manera en donde siembras más cantidad de semillas en un tiempo corto, y pues hacemos ese paralelismo en que así como en la agricultura hay diferentes métodos, en la manera espiritual también hay diferentes métodos que todos nos ayudan al objetivo. El objetivo, sembrar la palabra de Dios. Luego entonces pasamos al otro proceso, que es el cultivar. Y el cultivar es un proceso delicado, porque el cultivar básicamente lo que significa es el cuidado o el desarrollo que vamos a tener con esta planta que ya germinó y está en el proceso de fortalecer sus raíces, de fortalecer su tallo, su follaje, para que obviamente pueda pasar al otro proceso. Así que en el desarrollo tenemos que estar bien pendientes, porque de la misma manera hay muchas personas que necesitan esa ayuda. De hecho, todos necesitamos esa ayuda para crecer en esta finca, en este mundo. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que Él ha vencido al mundo. Así que nosotros, como cristianos, tenemos que ayudar a las otras personas que están creciendo. Y de la misma manera que hay plantas que se ayudan entre sí, tú y yo podemos ser esa planta que ayuda a la otra persona a seguir creciendo, a desarrollar más raíces, a darle la sombra necesaria, a nutrirla de alguna manera. Y esa es básicamente esa etapa del cultivar. Luego pasamos entonces a la penúltima fase, que es la de la cosecha. Y es la etapa en donde todos nos encanta, porque pues podemos ver el fruto del esfuerzo, el resultado. Básicamente en esta ocasión pues estuvimos en una finca de plátano y tuvimos la oportunidad de saber el índice de cosecha, o sea, cuándo es que exactamente tienes que cosecharlo. Pudimos también saber cuándo se le sacan los hijos a esta planta, porque en este caso este cultivo pues tiene una manera un poco diferente de propagarse. Es otro tipo de semilla, es un cormo, es una semilla diferente, no como quizás una semilla de grano, que es lo más común que conocemos. Y entonces pues tuvimos la oportunidad de cosechar también, ¿verdad? 1, 2, 3 racimitos. Yo sé que cosechamos algunos, y fue muy, muy interesante, porque esta etapa es bien importante, y es que
claro, la cosecha pues se traduce en el ámbito espiritual como esta etapa en donde la persona decide seguir a Cristo y toma esa decisión de por medio del bautismo hacerlo público y decir, ahora yo quiero dar el carácter de Dios. Pero es importante saber que así como los plátanos o el resto de los cultivos tienen un índice de cosecha, de la misma manera las personas también. No se le puede forzar a nadie. Lo que queremos es que el fruto esté maduro. Es que esté maduro para que tenga los nutrientes adecuados, para que sea de calidad ese fruto. Así que es lo que quisimos llevar, ¿verdad? Y pues es básicamente lo que hicimos. Y entonces llegamos a la etapa de preservar. Esta etapa es importante también, ya que no simplemente vemos la etapa hasta la cosecha y se acabó, sino que en esta etapa esas personas que estaban creciendo, que ya se decidieron por Cristo, ahora les toca ser también parte de los que sembramos. Es la manera en donde nosotros podamos ser proactivos con esas personas, darle una responsabilidad, involucrarlos en la obra también, y de esa manera van a seguir creciendo, pero en adición a eso van a sembrar también. Así que estas 5 fases, y obviamente de manera resumida, a la luz de la Biblia, hermano, son una bendición, es un tesoro, es una joya que realmente debemos de estudiar, porque es básicamente es el método de Cristo. Es el método de Cristo en donde Él se relacionaba con las personas, los conocía, veía sus necesidades con actos de servicio. Algo bien importante para destacar es que la primera fase de la que hablamos fue la de preparación del terreno. Y aunque se habla pues como les mencioné, una preparación personal, el proyecto Grow tiene 2 vertientes, y es que no solamente es crecer, de que crezca la iglesia, sino que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y la manera personal, pues claro, es nutriéndonos de Él, siguiendo estos 8 principios de manera espiritual y literal para nuestra salud. Pero ¿cómo nosotros podemos predicárselo a las personas? De una manera muy, muy importante, y es como Jesús lo hacía. El ministerio médico misionero, Él hacía actos de servicio, pero realmente lo que sabemos, los que estudiamos la Biblia, sabemos que lo que Él venía a hacer era ver la necesidad, pero muchas veces era una necesidad de salud. Y es lo que nosotros tenemos, yo creo que es el mejor gancho, esa puerta que podemos entrar, porque hoy en día todo el mundo necesita salud. Y hago ese hincapié, y quizás entonces retrocedo un poquito para recordarles que nosotros tenemos un potencial como iglesia. Podemos llevar la palabra, pero necesitamos hacerlo con las herramientas adecuadas y de una manera adecuada, explicándoles toda la verdad, todo lo que involucra seguir a Cristo, pero de una manera como Él lo hacía, con amor, con servicio, y con el principio de que lo importante es que cada persona pueda producir el carácter de Dios. Lo podemos hacer. Cuando Él venga este día de la gran cosecha y venga a buscarse a sí mismo, viene con una hoz, viene a cosechar, que pueda cosechar su propio carácter, no el de Yesiel, sino el de Cristo que vive en Yesiel.